Buenos días, qué bueno que estamos juntos en esta mañana tan importante para todos los mexicanos, ¿verdad? El ir y ejercer nuestro voto para unas nuevas elecciones, tanto de presidentes, algunos gobernadores, alcaldes, diputados, senadores. Es una votación muy importante el día de hoy. Y yo creo que no tenemos que dejar de pasar este momento de votar, de ser partícipes. La Escritura nos dice que si queremos vivir quieta y reposadamente, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Y también, pues Dios nos da la oportunidad de que votemos. ¿Con qué propósito votamos? Pues bien, en cuanto a eso, la Escritura es muy clara cuando nos dice que toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios y las que están por Él han sido establecidas. Así es de que yo creo que la oración es el fundamento y el voto más fuerte que tenemos tú y yo como pueblo del Señor para que todo verdaderamente traiga un buen propósito. Este es el estudio donde grabamos los programas de radio, de Radio Fórmula. También es el programa donde, es el estudio donde se hacen ya algunos programas de video, que yo creo que muy pronto los vamos a tener listos. Y bien, pues vamos a continuar con lo que tenemos considerado el día de hoy. Sí. Y vamos a esta parte de la Escritura, en donde nos habla, es un pasaje que increíblemente la Escritura nos habla de un proceso de votación. ¿Ustedes sabían que hubo votaciones entre los discípulos? ¿Sí sabían que hubo votaciones entre los discípulos? Y algo de eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y se me hizo muy importante porque, como nosotros lo hemos considerado, hay momentos en los que los mismos discípulos tenían que elegir. Y ellos, increíblemente, tenían que elegir al sucesor, que tenían Judas, de que decían, nos hace falta un discípulo. Pero miren, vamos aquí a Hechos, al libro de Hechos, por favor. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta linda oportunidad que nos das de estar juntos, pero sobre todo, Señor Jesús, poniendo en tus manos cada anhelo, cada deseo de nuestro corazón. Hoy de manera muy especial, Señor, queremos poner delante de ti a nuestro pueblo mexicano, Señor Jesús, para que el próximo presidente, senadores, gobernadores, diputados, Señor, sean conforme al propósito que tú tienes establecido. Señor, tu palabra nos dice que si queremos vivir quieta y reposadamente, tenemos que ser prudentes, Señor Jesús. Y si queremos ser prudentes es porque es necesario que vivamos en un México gobernado por ti, que las autoridades te conozcan, se sujeten a tu voluntad, y aún, Señor, que nuestras oraciones sean de impacto para vivir en un México libre de violencia, que tengamos paz y que podamos vivir un México lleno de tu amor, lleno de tu gobierno, Señor Jesús, de tu justicia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a Hechos 6, por favor. Y aquí nos habla precisamente de ese propósito. 6.1 dice, elección de 7 diáconos.
iban a elegir a ellos a 7 diáconos. Habían ya hecho ellos anteriormente la selección de uno de ellos para que pudiera suplir a Judas. Y habían escogido a un discípulo que se llamaba Matías, pero que después ya en el caminar nos damos cuenta que ese Matías como que no aparece mucho en la escritura. Pero aquí en el capítulo 6, versículo 1 nos dice de esta manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿sabes a quién les llamaban discípulos ellos? A la gente que se congregaba, a la gente que participaba con Jesús les llamaban discípulos. Así es que tú y yo mismos somos ahora discípulos del Señor Jesús. Somos discípulos, y al ser discípulos tú y yo creo que ese es uno de los propósitos más importantes que tenemos. Somos discípulos. Y continúa aquí diciendo: hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Siempre, como lo estamos viendo aquí, cuando una congregación está creciendo, cuando hay un número más grande de discípulos, siempre llegan las murmuraciones. ¿Y las murmuraciones para qué? Porque hay gente que se pone a disgusto de una o de otra manera en diferentes situaciones. Y esa gente que causa que se pone a disgusto, pues muchas ocasiones son movidos por situaciones en su corazón que no son buenas ni bien orientadas. Pero continúa aquí diciendo la Escritura. Dice: entonces los 12 discípulos que estaban ahí convocados, los 12 discípulos que estaban ahí reunidos, dice, fíjate nada más lo que dice aquí la Escritura. Dice que estos 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos, juntaron a todos los discípulos que había cerca de ellos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Porque ellos veían que había un equipo de gente que servía a la congregación, que atendía las mesas, que atendía las necesidades de toda la gente que estaba ahí con ellos, pero algo pasaba y decían: ¿saben qué? Como que no es justo que nada más en unos cuantos se cargue el trabajo de una congregación, que no es justo que solamente para algunas personas el trabajo de la congregación se haga exhaustivo, se haga fuerte, y que en algún momento incluso se pueda uno cansar de ese trabajo de la congregación, de la iglesia, como aquellos lo veían. Y dicen los discípulos: a ver, un momento. Dice: yo creo que todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes talentos, y no le vamos a cargar solo a una persona esta situación. Y entonces van y les reclaman los griegos, que fíjate, eran griegos, que van y le reclaman a los hebreos, griegos que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver. Y si tú te das cuenta, algo que pasa de una manera muy común y muy particular, es que casi las personas que reclaman son las que menos participan, son las que menos están de cerca. Son, ahora sí, como decía mi abuelita, ¿no?, que la ociosidad es la madre de todos los males, porque hay ociosidad y la gente no sabe en qué pensar, y entonces ahí es donde se generan los problemas. Pero aquí entonces vemos de una manera muy específica que que van y les reclaman a los discípulos y dice: a ver, miren, estamos aquí todos. Nosotros a lo mejor somos 12 discípulos que estamos atendiendo a la gente, pero hace falta más personal. Nosotros 12 no podemos con todos. Y todavía les dice aquí: miren, ¿saben qué? No es justo que nosotros que estamos atendiendo la vida espiritual de la gente, que nosotros que estamos orando por enfermos, nosotros que estamos orando para que las familias se restauren, todavía además de eso, ahora quieren que vayamos y sirvamos en las mesas.
Dicen, no es justo, no podemos con todo. Y entonces viene aquí la búsqueda de candidatos. Fíjate las características que debían de tener estos candidatos. ¿Y a qué se iban a dedicar estos candidatos? ¿Ya sabes a qué se iban a dedicar los candidatos? A servir a las mesas. Los candidatos eran solicitados para servir a las mesas. ¿Tú qué les pedirías, digamos, a las personas que estuvieran cerca de ti y que te dijeran, ¿sabes qué? Necesitamos gente que sirva en las mesas? ¿Qué características les pedirías? ¿Qué características debería de tener una persona que atiende las mesas? ¿Qué podríamos pensar? Respetuoso. Que sea servicial, ¿qué más? Respetuoso. Amable, respetuoso, atento, limpio, sobre todo, y muchas características, ¿no? Pero vean qué características los discípulos pedían. Veamos, sigamos. Dice en el versículo 3, busquen pues, hermanos, primer requisito, que fueran cristianos. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones. Necesitamos 7 varones. 7 varones y que sean hermanos. ¿Qué características debería de tener? De buen testimonio, sería el tercer requisito. Primero, hermanos, que sean varones, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Y punto número 4 todavía dice, y de sabiduría a quien encarguemos de este trabajo. Yo me pongo a pensar, si buscaríamos nosotros personas con esas características para que sirvieran a las mesas. Pues no, simplemente como lo vimos, pues que sea atento, que sea amable, que sea servicial, que sea muy limpio y ya. Pero vean las características que buscaban. Las características que buscaban a mí me sorprendió. Que sean hermanos, que conozcan la fe. Punto número 2, que sean varones, pero de buen testimonio, no nada más cualquier varón. Que estén llenos del Espíritu Santo. Imagínate qué características. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que sea gente sabia, que tenga entendimiento, porque ven la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ser inteligente y tener sabiduría? La inteligencia se puede ocupar para el mal, porque una persona puede ser muy inteligente, incluso muchas personas que viven a través de la delincuencia y todo, llegamos a decir, es que son personas muy inteligentes, son personas que saben mucho, pero ¿sabes cuál es el problema de estos inteligentes? Que no lo usan. Que todo lo ocupan hacia el mal, todo lo ocupan hacia el mal. Y por el contrario, la gente que tiene sabiduría, la sabiduría es la inteligencia aplicada hacia las cosas de Dios. Y cuando tu inteligencia está aplicada hacia las cosas de Dios, vas a tener éxito en todo lo que hagas, porque además de ser inteligente vas a tener el respaldo de Dios. Hay ocasiones que podemos decir, es que no, mis hijos son muy inteligentes. ¿Y qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué están haciendo? ¿Participan de las cosas de Dios? ¿O hacen lo que no corresponde a Dios? Entonces era muy inteligente, pero no tiene sabiduría, no tiene el respaldo de Dios para todo lo que hace. Y sabes que situaciones así son muy dolorosas, porque vemos a gente que
pudiera tener tanto conocimiento, tanta sabiduría para compartir de la palabra de Dios, que las utilizan para cosas malas, para hacer lo que no es bueno delante del Señor. Continuamos aquí en esta parte de la Escritura y dice para que les encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros vamos a seguir participando en la oración, vamos a seguir participando del ministerio de la palabra. Nosotros vamos a seguir caminando con ese propósito que tenemos. Pero no nos distraigamos. Por eso es que yo te quiero decir hoy en esta mañana que es importantísimo para ti y para mí que nos dediquemos a la palabra, que estemos bien metidos en la palabra, que tengamos la palabra como algo lúcido, como algo auténtico en nuestras vidas y que podamos disfrutar de la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer y darnos cuenta que en lo que tú sirvas en esta congregación, en lo que tú participes en esta congregación, en lo que tú hagas, es importante, porque Dios te ha escogido a ti como una persona llena del Espíritu Santo, siendo hermano en la fe, que eres una persona que tiene buen testimonio y a quien se le pueda dar esa sabiduría para que ministre a otros para el Señor. Así es que tú eres importante en lo que tú hagas en esta congregación, en lo que tú participes en este lugar, eres importante, porque Dios te escogió primero como discípulo, como hermano en la fe, lleno del Espíritu Santo, con buen testimonio y con sabiduría. ¿Para qué? Para que todos podamos desempeñar una labor adecuada. Unos a lo mejor, como aquí lo dice, ellos que decían, para que nosotros podamos persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Continúa diciendo el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. Agradó la propuesta a toda la multitud. Toda la multitud se puso contenta, toda la multitud se puso alegre y dijo la multitud, sí, eso está muy bien, que los discípulos se encarguen de la oración, que se encarguen de poder estar en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es la enseñanza, en la investigación bíblica. Hace tiempo yo les decía, no sé si tú hayas estado en esa ocasión, pero yo les decía que el pueblo de Israel, o sea, la nación de Israel, ¿saben que tienen 2 ejércitos? Ya han de decir, no, yo creo que más, porque uno está peleando con Hamas, otro con Libia, otro con los de Jordania. ¿Quién sabe cuántos ejércitos tiene? No, tiene 2 ejércitos principales. Uno es el ejército bélico, el ejército de los soldados, el ejército de aquellos pilotos que van en aviones, aquellos hombres que van peleando con armas cuerpo a cuerpo con otras personas más. Pero además del ejército bélico, el ejército de Israel tiene un segundo ejército, que son aquellas personas que en Israel viven y ahí en Israel llevan un vestido negro, un traje negro, que siempre van muy bien trajeados, camisa blanca, un sombrero, debajo del sombrero una kipa, su sombrero y sus caireles. Ellos no creen que son parte de la decoración del país. Ellos son el otro ejército que tiene Israel. Y ese ejército es tan bien pagado como el ejército bélico. Este otro ejército se dedica al ministerio, a la investigación bíblica, y se dedica no tan solo a la investigación bíblica, a permanecer en oración por su pueblo, a permanecer en oración por cada soldado, por cada gobernante que ellos tienen, porque ellos tienen un gobierno muy parecido al de México, de que tienen
un presidente que ellos le llaman el primer ministro, tienen a una serie de ministros que son semejantes a diputados, a senadores, y ellos mismos, de esa manera, están orando. El equipo, el ejército de oración y de ministerio, oran por toda la gente que está en la autoridad y el pueblo de Israel. Y uno dice, ¿cómo es posible que al pueblo de Israel, después de ser una comunidad que es atacada por todos lados, por todas sus fronteras, siguen permaneciendo? ¿Y sabes por qué permanecen? Por la oración que tienen. Aquí lo estamos viendo, de que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo, que unos se dediquen a servir en las mesas y otros más que se dediquen a ministrar y a orar por el pueblo. Y yo creo que desde ahí se les quedó. O no sé desde cuándo estén, pero eso a mí me sorprendió. Versículo 5, dice que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Eligieron a Esteban. De aquellos 7 candidatos que habían, dice que eligieron a Esteban. Que era ¿cómo dice aquí? Era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero dice, también eligieron a otros 6 más. ¿Quiénes eran? Felipe. Eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos ellos fueron elegidos, todos ellos fueron llamados. Eran todos estos hombres, pero ¿por qué mencionaron en primer lugar a Esteban? Porque yo te quiero decir que cuando Lucas estaba escribiendo el libro de los Hechos, él estaba haciendo una recopilación histórica. Y yo creo que le narraba a Lucas lo que habían vivido. ¿Quién sobresalía dentro de todos ellos? Esteban. ¿Y Matías dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? Pues, aunque fue llamado, pero no fue un llamado de Dios, sino fue un llamado echado a las suertes. Y porque dice la Escritura, y la suerte quedó en Matías para suplir al discípulo que hacía falta, para suplir a Judas. Pero entonces aquí vemos que ahí estaba Esteban, que era un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y dicen, pero también estaba Felipe. ¿Les suena Felipe ahí en la Escritura? También tuvo muchos hechos importantes. Dice que estuvo Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y los eligieron a todos ellos. ¿Y sabes qué es lo que se ve en algunos de los episodios del libro de los Hechos y de las cartas de Pablo? Que de ahí, de algún modo, también ellos son mencionados, porque eran partícipes de la iglesia, pero ya en otras comunidades más. Continúa aquí diciendo, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Les dijeron, mira, aquí están los 7, aquí están los que pueden llevar a cabo la tarea que tú nos has dicho. Y dice aquí que cuando los presentaron a los apóstoles, quienes orando les pidieron contratos. ¿No dice así? ¿Qué les hicieron a estos 7? Les impusieron las manos. Dijeron, contrato, no necesito un contrato. Quiero imponerte las manos porque tú vas a tener éxito en todo lo que hagas. Quiero imponerte las manos porque tú vas a hacer una bendición. Y cuando tú impones las manos y dices, Señor Jesús, bendecimos a estos hombres, bendecimos todo su quehacer, bendecimos que sirvan a las mesas con excelencia. Dice la Escritura que el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Hay ocasiones que decimos, ay Señor, pero ¿por qué no me das más?
Pues porque no has podido ser fiel en lo poco. Te doy poco y ni con eso puedes. No, Señor, pero es que yo quiero más. Pues para que tengas más tienes que ser fiel poco a poco. Yo me pongo a pensar, ¿qué sucede con nosotros cuando vamos a tener un trabajo? Llegamos y le decimos, buenas tardes, vengo a solicitar el puesto de director. ¿Qué te dicen? Ah, sí, ¿cómo no? Pase, por supuesto, pues ya te estábamos esperando. ¿Qué te dicen? No, a ver, un momento. Hay un escalafón y tienes que empezar por aquí. Hay un escalafón y tienes que empezar aquí. Y conforme eres tú buen administrador en lo poco, Dios te va poniendo sobre mucho. Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Y dice aquí que a los cuales les impusieron manos. Versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Esto es lo importante, que cuando tú y yo tenemos un corazón de servicio a Dios y vamos siendo partícipes de lo poco, dice aquí la Escritura, y crecía la palabra del Señor. ¿Ya te diste cuenta lo que estamos leyendo? La palabra del Señor, ¿qué? Yo nunca me imaginé que la palabra del Señor creciera. Pero ¿sabes qué? Depende de ti y de mí que la palabra del Señor crezca. Y dice que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Aquí podríamos decir el número de los congregantes se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuáles sacerdotes? ¿Cuáles sacerdotes obedecían a la fe? Los sacerdotes que entraban a los tabernáculos, los sacerdotes que entraban en los templos decían, ¿sabes qué? Se acabó. Yo voy a obedecer a la fe que nos vienen compartiendo porque es real. Tu testimonio y mi testimonio va a hacer que hasta los sacerdotes se puedan volver al camino del Señor. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren servir a las mesas? ¿Sí? Bueno, ya la próxima semana tendremos un desayuno y yo voy a estar sentadito. Pero, ¿sabes qué? Vamos a orar para que todos aprendamos a servir a las mesas. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Ahí en tu lugar así sentados, vamos a orar. Dice la Escritura, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana que podemos ponernos de acuerdo, Señor Jesús, para que las mesas estén llenas y estén rebosando, Señor Jesús. Hoy queremos ser como esos discípulos que tú escogiste para que aquellos 3 primeros hombres que fueron diáconos, que fueron gente, Señor, que servía en la congregación. Hoy yo te pido, Padre, que podamos ser como ellos, que tus ojos nos puedan mirar, Señor, como hermanos, que tus ojos nos puedan mirar de buen testimonio, que tus ojos nos puedan mirar llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, Padre.